Buenos días, familia, buenos días, iglesia. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok, pues empezamos nuestra lección del día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección para esta mañana, que Dios nos ayude a entender y a saborear la palabra de Dios, que sin duda cuando la abrimos, la escudriñamos, encontramos mucha riqueza. Y antes de orar, quiero preguntar si ya todos tienen el material. Levante la mano. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién le falta? ¿Todos? Alan, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Ok, entonces yo creo que podemos empezar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu misericordia, Padre. Como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana. Y este hecho de poder respirar y que nos dieras aliento, es sin duda de tu obra y de tu grandeza y de tu amor hacia con nosotros. Gracias, Padre, por ello. Un domingo más que podemos reunirnos como iglesia, también es una grande bendición que podemos disfrutar los hijos tuyos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias por ello también, porque podemos venir a estrechar nuestras manos, el abrazo, el beso santo, la armonía, esa paz que podemos disfrutar en comunión contigo, Padre, es sin duda una grande bendición. Y Padre, hoy podemos también apartar tiempo para seguir estudiando tu palabra. Y Dios, te pedimos que tú nos reveles, que tú abras nuestro entendimiento y tú sin duda tienes mucho que dictarnos y que alinear nuestras vidas en sintonía con tu santidad, con tu verdad, con lo que tú ordenas, Padre. Ayúdanos a ser capaces de ser oidores y hacedores de tu verdad. Ayúdame a mí para que podamos dar la palabra correcta. Dios, te pido sabiduría, te pido que tú me dirijas y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice su lección? ¿Qué dice su material? Nueva vida en Cristo, volumen ¿qué? Volumen 3. Empezamos con volumen 3. Y este subtítulo que tiene hasta abajo de la primera hoja, ¿ya lo tienes? ¿Qué dice? Viviendo juntos los unos con los otros. Este volumen 3 se va a caracterizar porque la lección va a estar enfocada a cómo vivir juntos los unos con los otros. Y esto tiene mucha aplicación a la iglesia porque una de las características de la iglesia es la armonía. Y es que uno no puede ser iglesia separado del cuerpo de Cristo, sino a fuerza uno tiene que pertenecer a un cuerpo de Cristo. En este caso la iglesia de Benecer tiene un lugar donde congregarse y podemos ahí unirnos y podemos vivir con características muy específicas que vamos a ver en la lección. Características que vamos a tener que doblegar nuestro orgullo para que podamos entender verdaderamente qué es vivir juntos los unos con los otros. Y empezaría con una pregunta antes de empezar la lección. ¿Has tenido alguna indiferencia con algún hermano aquí en la iglesia? Indiferencia como forma de, o sea, a lo mejor no de pleito, a lo mejor no de roces, sino forma de pensar inclusive, su forma de actuar. ¿Lo has tenido? Ahora, déjame decirte que venimos de una naturaleza caída. Y la naturaleza caída siempre nos demanda esta parte del yo y que yo tengo la razón y que no es posible que se haga eso. Y ponemos nuestro yo como primer lugar, ¿sí o no? Y bajo esa naturaleza caída todos hemos caído en problemas de roces en vivir juntos, todos. De tal forma que si tú no te has evidenciado como esto, entonces yo te pido que seas sensible a la voz de la palabra de Dios. Y es posible que estés guardando rencor, estés guardando ahí una incomodidad con tu hermano que no lo has confesado, con nuestro Padre Celestial. Entonces vamos para allá. Bueno, vienen las características. Quiero
Me regreso, no, de una vez yo creo, en el contenido. Tengo la oportunidad de iniciar este, mm, este título en general. Y yo creo que me voy a dar un tiempo para leer el contenido de lo que vamos a ver en ah, en este material, que es el volumen 3. Ajá, el volumen 3. ¿Y qué dice en el contenido? Alguien que me ayude a leer. Paso 1. Los unos a los otros, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Sales? Después, paso 2, otra persona. Amémonos los unos a los otros. Muy bien. Y ahí como que se está repitiendo una frase, ¿no? 3. Sí, sí, hermana Anita. Más sobre el amor. 4, paso 4. Animándonos unos a otros. Otra persona que no sea la hermana Anita ni la hermana, este, sirviéndonos unos a otros. Eso va a ser un reto muy, muy, muy importante. 6. Soportándonos unos a otros. 7. Perdonándonos unos a otros. Estamos leyendo, para los que acaban de llegar, el contenido del material nuevo y estamos leyendo el contenido. Perdonándonos unos a otros, paso 7. Paso 8. Aceptándonos y recibiéndonos unos a otros, que es la página 20, que es lo que vamos a ver en el paso 8, dentro de 7 lecciones. Paso 9. Exhortándonos unos a otros, paso 10. Amonestándonos unos a otros. Y los otros hermanos, participen por favor. El 11. Y hospedándonos unos a otros. Esto es lo que vamos a ver en este material del volumen 3. Y empezar este material con este volumen 3, vamos a empezar con el paso 1, que es los unos a los otros. Y solamente me voy a detener en algunos puntos característicos de la lección, porque todos estos temas se van a estar viendo en todo el desarrollo de este material. En otras palabras, la lección de hoy es un anticipo de lo que se va a ver en todas las lecciones. Se van a dar cuenta que así está diseñado el material. Entonces, todo un anticipo de lo que vamos a ver en días posteriores. En la página número 7, ¿la tienes? ¿Qué dice? La página número 7, ahí tiene un cuadro, están dos mujeres abrazando, están felices. Ahí se ve gozo, se ve alegría. No lo tienes. Página número 7. No lo tienes. ¿Es 5? Ok, es 5. Gracias, mi hermano Gama. Página número 5, ¿qué dice? El texto. Este es el texto lema de toda esta serie de lecciones. Este es el tema, el texto lema. Y cómo queréis que hagan, los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y vamos a empezar la lección. Bueno, ahí vemos en el personaje este que está escalando unos peldaños. ¿Qué ven? Los unos a los otros como un escalón principal. Después, conforme uno va escalando, encontramos que vamos progresando como la unidad de la iglesia se puede desarrollar como amando, después animando, muy bien, después soportar, perdonando, aceptar, amonestar y exhortar. Estos temas, como lo dije hace un ratito, se van a estar repitiendo y hoy lo vamos a ver en algunos pasajes. Pero de antemano me llama la atención de esta lección, porque de repente la exhortación, la amonestación, el aceptar, el soportar, el animar, amar, como que de repente podría ser solamente de los que servimos hacia acá, del pastor que exhorta, del predicador que amonesta,
que soporta, y como que eso podría ser del que está dirigiendo, el que está dando la lección hacia acá. Pero es curioso, porque como iglesia tenemos una responsabilidad muy clave para el fortalecimiento de la unidad. Y es precisamente estos peldaños que son necesarios para llevar a cabo esto. Paso número 1, los unos a los otros, parte derecha. Escriba falso, verdadero. Hay que tratar a los otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Falso. ¿Por qué falso, mi hermano Max? Exacto. Sí, y creo que a esta frase le faltaría esto, ¿no? Hay que tratar a los hermanos de la misma manera que nos tratan a nosotros. O sea, si un hermano me trata bien, pues también lo trato bien. Pero, ¿qué tal si me trata mal? Entonces yo también respondo con eso mal, coincido con mi hermano Max. Estoy cumpliendo, el otro falso verdadero, estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. ¿Qué responderíamos? ¿Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago nada mal a nadie? ¿No hacer nada mal a nadie? También es falso porque es como una verdad a medias, ¿no? Porque, pues, precisamente conociendo la verdad, hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. No tan solo no hay que hacer el mal, sino también hay que hacer el bien. Entonces, ¿cómo que hay una verdad a medias? Lo vamos a ver más adelante. Gracias, mi hermana. ¿El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo? Falso, es verdadero. Y lo hemos, sí, lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Trabajando juntos, un misionero en África observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos porque la lepra les había consumido. El otro había perdido sus pies debido a esta terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaba los pies. El que tenía manos cargaba un saco con semilla, dejando los granos caer al suelo, mientras el otro usaba el pie para introducirlos a la tierra. Así juntos podían hacer el trabajo de uno solo. Y este es el trabajo que Dios nos manda a desarrollar, porque algunos adquirimos habilidades que el otro hermano no lo puede desarrollar. Entonces, de ahí que verdaderamente sí es una ayuda mutua en unidad. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios, con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo. Valdría la pena que subrayes eso, porque ese es el punto principal de esta lección y de las lecciones que vienen. Repito, la iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo. Aún así existen diferencias y a veces roces o choques. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Pero quiero preguntar, ¿esto es cierto aquí en la iglesia Benecer? ¿O hay iglesias, excepción, que no se aplica a esto? Dice, aún así existen diferencias. ¿En esta iglesia existen diferencias entre hermanos? ¿Entre quizás ministerios? ¿O quizás entre rivalidad o competencias, hijos? ¿Existirá eso en la iglesia? De nuevo, es curioso porque ah, no nacimos en un estado de espiritualidad, sino nacimos en una naturaleza caída que verdaderamente nuestra carnalidad siempre está ahí reclamando su posición. De tal forma que seamos sensibles a esta posición, a esta realidad como hijos de Dios. Ante este comentario, la regla de oro, número 1. Y vamos a empezar con mencionando citas bíblicas que engloban, y bueno, aquí el material que tenemos abarca poquitas, por cierto son 22 citas bíblicas, abarca poquitas, pero hay más que habla de unos a los otros, en comunión, como iglesia, como cuerpo, habla más. Hay muchas citas
del Nuevo Testamento principalmente que hablan mucho de esto, pero vamos a abarcar solamente esta parte. Y vamos a Lucas 6:31. Lucas 6:31. Exactamente. Y esa es la famosa regla de oro. La famosísima regla de oro que como quieres que te traten, así tú trata. Pero hay aún más que hablar de esto que en las otras citas podemos advertir. Y precisamente, ¿cómo quieres? Dice, y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? Eh, el Señor Jesucristo en Lucas está hablando del amor a los enemigos. El amor a los enemigos y la regla de oro que puede establecer para poder llevar a cabo esta unidad. 27 dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dátale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, y entonces ahí es donde se da la aplicación. De tal forma que el Señor Jesucristo está hablando de un tipo de amor no mundano, no un amor que podemos encontrar allá afuera, difícilmente, porque el amor de allá afuera es egoísta, el amor de allá afuera es convenenciero, el amor de allá afuera es, bueno, si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú eres muy gentil conmigo, yo también soy gentil contigo. Pero si no, entonces, pues yo también. O sea, si no recibo esa atención de parte tuya hacia mí y soy déspota, soy grosero, pues entonces yo también. Así funciona el mundo. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de este amor. El Señor Jesucristo está reconociendo las prioridades de los demás. Está poniendo como primer lugar al otro y no tú principalmente. Es sensible inclusive a esas prioridades. Es sensible de tal forma que, ok, si te pidió prestado, no se lo reclames, que no te lo devuelva, porque probablemente pasó por algo que no puede devolvértelo. Pero aún así, estaríamos bien posicionándonos en esta frase que nos caracteriza como cristianos. Somos evangélicos. Otro sinónimo de evangélico, somos protestantes. Somos protestantes, o sea, protestamos con la idea mala del mundo. O sea, no vamos con la misma idea del mundo. Entonces, no pasa nada. Al contrario, el Señor Jesucristo es sensible a las prioridades y reconoce las prioridades. Es curioso porque en este contexto, ¿cómo estaban los judíos? Cuando llegó el Señor Jesucristo al pueblo de Israel, nació ¿en qué posición política? Ayúdenme. ¿En qué posición política nació el Señor Jesucristo? Ajá. Opresión de los romanos, exactamente. Y entonces los romanos oprimían muy fuerte a los judíos, de tal forma que demandaban, pues, los impuestos, eran muy recios con los judíos. Gracias. De tal manera que era una evidencia de que el cristiano, el Hijo de Dios, el que seguía a Jesús, no podía seguir de la misma manera que los romanos tenían oprimidos al pueblo judío. Pero el Señor Jesucristo dijo, debes amarlos. A pesar de eso, debes amarlos. Sentir cariño por una persona que lastima, sin duda no es nada fácil. Absolutamente nada fácil. Y el Señor Jesucristo es lo que te dice.
Ahora, es una demanda que lo que dice, y más adelante vamos a ver algunos mandamientos en cuanto a esto de amar a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo pide y demanda tener voluntad para amarnos. O sea, un esfuerzo sobrenatural para soportarnos, para, como dice aquí, perdonarnos, para animarnos, para aceptar, para amonestar, para exhortar. Y dice Lucas 6:31, así también haced lo que es mejor para ellos. Una forma de interpretar este pasaje. Tened a los demás tal como quieren que ellos traten a los demás, tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Parafraseado, a mi forma, yo le puse hacer lo que es mejor para ellos. Y esto lo que es mejor, precisamente como cristianos, hemos encontrado lo mejor. Hemos encontrado ese amor genuino de que Jesús nos amó sin ver nada bueno en nosotros, sino todo lo contrario. De tal forma que en el número 2, dice, vemos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos. O sea, ¿hasta dónde debemos llegar con estas personas que tenemos que soportar? Primeramente, sin duda, como familia, después como iglesia y después como sociedad. Primeramente, ¿cómo? Lucas, los versículos anteriores, en el 27 y el 28, ¿qué dice? Amad, amad, es uno de los mandatos que vemos ahí. Pero vosotros, ujú, amad, ahí está. Ujú. Ok, entonces primero es amar a sus enemigos y hacer qué? Hacer el bien. Entonces ahí puedes llenar tu material. Hacer bien a los que os aborrecen. Entonces, primer mandamiento, amad a sus enemigos y haced bien a los que os aborrecen. 28. ¿Quién me ayuda? Entonces, bendecid a los que, no dice bendice a los que te bendicen, ¿eh? No dice bendice a los que te tratan bien. O sea, llévate con los que te tratan bien y entonces arma toda un club donde te llevas bien con ellos y los que te tratan mal, aléjate de ellos y ignóralos. No, sino bendice a los que os maldicen. Y hace un mandamiento muy importante que cuesta mucho trabajo. ¿Qué dice más adelante? Y orar. Orar por los que te han calumniado, te han levantado falsos testimonios, han hablado de ti mal. Ninguno. ¿Qué tanto has orado por ellos? Es un mandato. Y orad. Orad por los que os calumnian. Mientras los enemigos maldicen, odian y maltratan, porque eso es su naturaleza, los enemigos que no han conocido a Dios, los enemigos que no han conocido el amor de Dios, maltratan, odian, maldicen. El Señor Jesucristo en el 27 y 28 dice, ámalos, haz el bien, ora por ellos. De tal forma que quienes aman de esta forma son evidentemente hijos del Altísimo, porque así es como termina el 31. Lo he perdido. Pero ese es el carácter del cristiano, es el carácter del Hijo de Dios, de que ahora ya con la naturaleza de hijos de Dios ya podemos amar. Y esas son las cadenas del pecado y las cadenas de Satanás que tiene oprimido al que está allá afuera. Porque no puede amar, no puede amar al que le hace mal. Pero los hijos de Dios ya podemos, porque ya hemos sido rescatados de esa esclavitud. Y entonces ya podemos amar a nuestros enemigos. Ya podemos orar por los que nos maldicen. Alto dice, tome tiempo para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo quiere que otros lo traten?
¿Atiende usted a otros de la misma manera? ¿Cómo es tu trato con los demás? Me ha pasado, y es cierto. De repente a los que nos tratan bien somos muy amables. Y olvidamos que a los que nos tratan mal, Dios en su grandeza y en su eh, autoridad, en su poder y en su diseño y en su plan, lo permite. Y permite que tú seas ofendido. Y permite que tú seas el que es agraviado. ¿Pero para qué lo permite? Pues para que podamos nosotros demostrar el amor de Cristo. Y podamos así compartir el amor de Cristo. Entonces, ¿atiende usted a otros de la misma manera? ¿Tienes tratos con otras personas lejos de acá? ¿Un negocio? ¿Una empresa? ¿Una escuela? ¿Cómo te va con ellos? ¿Cómo te va con tus jefes, con tus líderes? ¿Cómo te va con tus compañeros? Ajá, ¿atiendes de la misma manera? Es una pregunta que puede ser introspectiva para cada uno y reflexionar en esto. Piensa en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otros. ¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderlo mejor? Creo que todos pasamos por circunstancias de presión, quizás de decepción o quizás de inconformidad. Y eso también orilla mucho a tener un mal comportamiento hacia otras personas que los tratamos mal. De tal manera que es tan importante esto. Pero de nuevo, ¿cómo lo aplicamos como iglesia? O sea, ok, allá nadie nos ve. ¿Y acá? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Somos flexibles? ¿Perdonamos inmediatamente? ¿O empezamos a hablar mal de la otra persona porque me hizo esto? Y entonces empezamos a hablar mal de la otra persona y se lo comenta a otro hermano. Y ese hermano tampoco es tan delicado en decir, oye, espera, porque dice este pasaje que debemos amar a pesar de. Sino, entonces la otra persona se deja llevar por el comentario y se hace más grande. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha sucedido esta forma de hacer el mal hacia la iglesia, hacia tu prójimo? Siguiente. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente los unos a los otros? Hay muchos pasajes donde aparece la frase los unos a los otros. Ellos indican cómo podemos cumplir la regla de oro y así vivir en unidad con los demás. Escriba el mandamiento, y es donde vamos a escribir en la parte donde tiene su material que hay que llenar. Escriba el mandamiento o los mandamientos mencionados en cada uno de los siguientes pasajes. Estos explican cómo debemos tratarlos los unos a los otros. Y vamos a Marcos 9:50. Y para eso quiero apoyo de la iglesia. Entonces, como son 20 aproximadamente, ¿qué les parece? 22. ¿Qué les parece si empezamos acá? Elo, ayúdanos. Con Marcos 9:50. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor en la comida, ajá, para dar sabor. Es curioso porque pruebas una sopa que no tiene sal, así como que, pero inmediatamente le pones sal hasta como tu semblante cambia, ¿no? Así, le faltaba sal. ¿Para qué más sirve la sal? Para preservar. En la antigüedad que ocupaban la sal para que la carne, pues no había refrigerador, entonces le ponían sal y la carne se conservaba y tardaba un poquito más. ¿Para qué también sirve? Yo encontré otras dos formas que casi ya no se ocupa, pero ayuda para curar, para sanar. Claro, en las medidas correspondientes, porque si tú te pones sal en una herida así suficiente, pues vas a terminar así mal. Pero también la sal penetra. La sal tiene la característica, y por eso es importante, que la carne, ¿cómo se conserva? Pues porque penetra la sal, y es como se conservaba aún mejor. Bueno,
Ante estas características de la sal, quiero ir al pasaje de Marcos 9 y detenerme nada más ahí unos 5 minutos quizás. Porque es importante entender el propósito de aquí. Dice, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaré? Tened sal en vosotros, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué relación tiene la sal con la paz? ¿Cuál? La paz. Cuando tengo una comida que no tiene sal, le pongo sal y entonces ya gozo de esa paz, de ese sabor. Vamos a ver. Marcos 9, 50. Del 38, ya estás en Marcos 9, 38, ajá, al 50. Ahora quiero sacar un comentario de acá. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. O sea, los discípulos muy celosos, oye, encontramos a uno que echa fuera demonios. Y sí, los demonios se fueron, pero lo reprendimos. Y se lo prohibimos, dice, porque no nos seguían, o sea, no iban con nosotros. ¿Te suena algo que si tienes una opinión y no comparten tu opinión, empiezas a hablar de ellos? Hablando de armonía, hablando de unidad, seguimos. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga maligno en mi nombre, porque ninguno hay que haga, ¿cómo? Gracias, milagro. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Milagro, claro, milagro. O sea, en otras palabras, si yo estoy haciendo un milagro y y no estoy hablando mal de Dios, entonces no se lo prohíbas. No se lo prohíbas porque verdaderamente viene de mí. Y es lo que dice más adelante el 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si no está en contra de nosotros, es de nosotros. Es de nosotros. Este que no te quería seguir, es de nosotros. 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Chequen esta forma de enseñar del maestro del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, por un lado, hay uno que está haciendo milagros, están haciendo milagros los discípulos, hay otro que está haciendo milagros, pero no se une con los discípulos, pero está hablando de Dios. Pero hay otros, dice el 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, hay otros que también están hablando de mí. Hay una unidad, hay algo en común. Un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta la hilación que vamos a aterrizar con la sal? Y después dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos en el infierno y fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el gusano nunca se apaga. No, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
¿Te das cuenta cuál es el propósito aquí? El propósito es la unidad de nuestro servicio hacia llegar a la vida eterna. La unidad hacia Cristo en guardar ese vínculo de la paz, como en otros pasajes el apóstol habla, hacia llegar a la vida eterna. Pero si hay algo que te impide llegar a la vida eterna, córtalo. Y es donde dice, y es donde aclara que hay consecuencias si vas con la mano pecadora o con el pie pecador. Bueno. 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 49, porque todos serán, y aquí viene la palabra, porque todos serán salados por fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una prueba, que si se va a validar si tu trabajo hacia el servicio a Dios, de proclamar el Evangelio, de llevar a cabo el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu, va a ser probado con sal, si es buena tu sazón, si es bueno tu actuar hacia tu prójimo o no. Es lo que dice. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y después el 50, buena es la sal, dice. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nos va a dar más luz Levítico. Nos va a dar más luz Levítico. Dice Levítico 2. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor. ¿Se acuerdan las ofrendas que el pueblo de Israel le tenía que llevar al holocausto? Que tenía que llevar al sacerdote. ¿Cómo tenían que ser? Aquí lo dice en Levítico, y todo el libro de Levítico dice las características de las ofrendas. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será echada con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofrecerás al Señor, pero no ascenderá como aroma agradable sobre el altar. Y aquí habla de la sal. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. ¿Para qué? ¿Para qué ponerle sal? ¿Será que a Dios también le gusta la sal? Llevar una ofrenda que esté sazonada y que tenga el sabor. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto, dice, de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas las ofrendas ofrecerás sal. ¿Cuál era el propósito? Después de llevar a cabo esa ofrenda, de llevar a cabo, lo llevaba al sacerdote, dejaba una parte al sacerdote de esa ofrenda y la otra parte se llevaba el que ofrendaba. ¿Para qué? ¿Para llevárselo a su casa y almacenarlo? No. ¿Para qué? Para que comiera él también. Y esa es la paz y ese es el pacto, de hecho, para que la sal del pacto de tu Dios no te falte. ¿Te das cuenta la importancia de tener la relación que guarda el Antiguo Testamento con esto, para que podamos entender que la sal era importante para llevar a cabo la comunión con Dios, para que también nosotros podamos disfrutar de esa ofrenda que nosotros llevamos hacia Dios y entonces podamos saborear y entender que había un pacto con Dios, un pacto precisamente de paz, un pacto que más adelante el Señor Jesucristo sería el Cordero perfecto para que tuviéramos paz. Dice un comentario, cuando perdemos el deseo de salar la tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos inútiles para Él. De tal forma que si tú no eres la sal que podrías tener para
tener la unidad del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la unidad, entonces nos volvemos inútiles. Es insípida, pierde su sabor. De tal forma que ahora podemos entender esto. Recordar la fidelidad de Dios, marcar una diferencia en el sabor del mundo y el sabor del cristiano, creo que eso es muy importante y nosotros como cristianos lo podemos advertir, porque entonces podemos ser la sal de la tierra que precisamente lleva a cabo la unidad del cuerpo de Cristo. Una vez dicho esto, vamos a terminar con los pasajes. 4. Juan 13:34. ¿Cuál es el mandamiento para unos a otros? Que os améis unos a otros. Entonces ahí le puedes poner que os améis unos a otros. ¿Cómo debe ser ese amor? Nada más comento aquí esta parte. ¿Cómo debe ser ese amor? ¿Cómo debe ser el amor unos a otros? Más fuerte, mi hermano. Sin fingimiento, dar todo, todo, sin hipocresía y sacrificial. O sea, sí, hermanos, si tú vienes a la iglesia solamente a consumir, créeme que tu sal es insípida. De tal forma que debe ser esa armonía que te caracteriza para servir a otros, para preocuparte por mi hermano, para que no sea fingida tu religión. Sin fingimiento, gracias mi hermano. Romanos 14:13, mi hermana Mari. Romanos 14:13. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el mandamiento aquí? Dejamos de juzgar. Hay que dejarnos de juzgar. Y es que es tan hábil nuestra carnalidad que somos muy prestos para juzgar a los demás. Gracias. Y decidir no poner tropiezo y obstáculos. Valdría la pena que en casita ahí leas todo el capítulo de Romanos. De hecho, capítulos antes está hablando de los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Que tanto nosotros podemos ser sensibles cuando nos comportamos con hermanos fuertes sin problema, pero también hay roces o tenemos unidad con hermanos débiles. Entonces, hay un detalle en casita. Decir no poner tropiezo y obstáculos. Romanos 12:15. ¿Cuál sería aquí el mandamiento? Gócense y lloren. ¿Pero con quiénes? Gozaos. ¿Te gozas cuando mi hermano le va bien? O de repente, fulano, ¿cómo le hace? Y entonces empieza a renegar, ¿no? Y entonces empieza a decir, a ver, yo he estado sirviendo cada 8 días y el hermano le va requete bien. En vez de decirle a mi hermano, qué bueno que vas avanzando, qué bueno que Dios te ha bendecido en el negocio, qué bueno que Dios te ha bendecido con hijos, qué bueno que Dios te ha bendecido con una esposa, o, o con propiedades, o con coche nuevo. No, difícilmente, a veces como que nuestra carnalidad dice, chales, voy a comprar uno mejor, iPhone 17, 16, ¿cuál está? ¿18? ¿En cuál vamos? No, me tengo que comprar el mejor. No, ¿cómo que me tengo que quedar atrás? No, no puede ser. Y llorar con los que lloran. Iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Hemos tenido hermanos que han fallecido, sus familiares. Y hemos sido pocos. Vamos pocos. De hecho, contaditos. Y a Dios gracias por la vida de los que vamos a acompañar en ese dolor. Pero quiero exhortarte. Quiero animarte. Eres un cuerpo de Cristo. Eres parte. Y no sabes la bendición que puede ser cuando tu presencia está ahí con el dolido. Hay que llorar con los que lloran. Y el Señor Jesucristo nos mostró que lloró cuando Lázaro había muerto, ¿verdad? Y no lloró porque Lázaro había muerto, porque Jesús, siendo Dios, conocía que iba a morir.
Más bien lloró porque le llegó la tristeza de Marta y María. Creo que una de las características del ser humano es que el ser humano siente de acuerdo a los sentimientos y emociones que tiene. Pero la característica del cristiano no. La característica del cristiano hace a un lado los sentimientos y pone en relieve las cosas que nos manda el Señor Jesucristo. Gozaos con los que lloran, con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Carito. Romanos 15:1. Ajá. No agradarnos a nosotros. ¿Cuál sería el principio? ¿Cuál sería el mandato? Soportar las flaquezas de los débiles. Apoyar a los débiles. Sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos, sino más bien llevar la carga de los débiles. Gracias. Soportar. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros. A ver otra vez, mi hermano. Ya me perdí. ¿Cuál sería el mandato? Agradar. Agradar y ser de edificación. De tal forma que esta es la parte donde tienes que preguntarte. Cuando me reúno, cuando me reúno con un amigo, cuando tomamos un cafecito, cuando me lo encuentro, ¿lleva ese propósito de agradar? ¿Lleva ese propósito de edificar? Cuando vienes a la iglesia, los domingos o los jueves, le pides a Dios en oración y decirle: Padre, que mi presencia pueda agradar a la iglesia, que mi presencia pueda edificar, que mi palabra, que mi comportamiento, que mi forma, mi semblante agrade y sea de edificación hacia los santos. ¿Le has pedido eso a Dios? Difícilmente, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos unos días antes, como viernes o sábados, antes de reunirnos? Y créeme que entonces vas a tener otro concepto. ¿Por qué venir a la iglesia los domingos? Ya no vas a ser un consumista, sino vas a ser uno que sirve, uno que le preocupa la unidad del cuerpo de Cristo. 15:2. 15:7. Gracias, Omar. Recibiros unos a otros. Aceptar. Aceptar. Lucas 15:2. Alguien que lo tenga. Lucas 15:2. Yo se los leo. Lucas 15:2. De modo que los fariseos, no, desde el 1, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. ¿Se acuerdan que lo acusaban? ¿Se acuerdan que lo acusaban de este delito? La iglesia romana en Roma tenía un problema, porque Roma era el centro imperial, el imperio, valga la redundancia, el imperio, y todas las ciudades aledañas llegaban ahí para negocios y, bueno, al final toda la organización o todo lo que pudo hacer Roma para que se centralizara en esa ciudad, política, economía, sociedad y todo. Bueno, la iglesia romana tenía, en la iglesia había judíos, había gentiles, había esclavos, había libres, había ricos, había pobres, había fuertes, había débiles. De tal forma que por eso dice, otra vez, Omar, recibíos.
para gloria de Dios, para gloria de Dios. Así que si de repente tu actitud en la iglesia es selectiva, pídele a Dios que te perdone y que te cambie. Porque de repente cuando comemos, sí tenemos ahí ciertos grupitos donde por lo regular comentamos, por lo regular nos juntamos. Y he advertido, a lo mejor es mi percepción humana carnal, se los anticipo, pero sí he advertido que de repente sí hay acepción de personas. Sí, sí, así es, sí hacemos separación de personas. Así que la exhortación es recibiros unos a otros. Romanos 15:14. Amonestar, aconsejar, instruir. Pero esto viene de dónde? O sea, nosotros podemos amonestar, podemos instruir, podemos aconsejar y creo que como iglesia lo hemos experimentado. Hay hermanos que son muy sabios, hay hermanas que son muy sabias, sobre todo las mayores, y he escuchado el consejo que nos damos o que se dan y eso es de edificación. Pero dice que estar llenos, hay una condición para poder acercarnos al hermano o poder aconsejar. ¿Qué dice? Estar llenos de bondad. ¿Y de qué? Y de conocimiento. Así que, ¿qué le vas a poner ahí? Pues voy a estudiar. Voy a estudiar y que Dios me dé bondad para poder servir a la iglesia. Ponle ahí. 15:14. No, 15:16. ¿Cuál? 16:16. Gracias, mi hermana. Esto lo practicamos en la iglesia. Y es bonito. Es bonito. Ósculo santo. ¿Qué sería lo contrario de ósculo santo? Una cachetada. Ahora, es curioso porque no le damos una cachetada al hermano. Pero ¿cómo lo podemos disfrazar? Hipócritamente. Hipócritamente. Y esto no es ósculo santo. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias sobre el ósculo santo, sobre el beso, sobre el saludo de beso, el saludo de beso de mejilla. Y bueno, dentro de sobre todo en Génesis, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale, hay muchos saludos ahí. Jetro con Moisés. No recuerdo más, pero si estás leyendo, si empezaste a leer la Biblia desde enero, yo creo que te vas ahí a topar con saludo, con saludo. De tal forma que es una costumbre que el pueblo de Israel tenía. Y a Dios gracias, porque Dios en su misericordia, aquí en Romanos 16, a la iglesia de Cristo, también nos demanda que nos saludemos con ósculo santo. ¿Ok? Entonces, sin hipocresía, hermano, siempre lo digo, no te quedes en tu banca, muévete, muévete y ve a saludar al hermano que no ha saludado en años, que le cortas vuelta inclusive. Gálatas 5:13. ¿Quién es la máxima figura de servicio? David, Moisés, Juan, Jesús. Jesús, el número uno de servicio. Servíos por amor los unos a otros. Servíos por amor, dice. Si Jesús vino a servir, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué hizo con sus discípulos antes de empezar a despedirse? Le sirvió a sus discípulos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Le lavó los pies, se los lavó, se los enjuagó y todavía se los secó. ¿Cómo servimos? ¿Solamente servimos a la iglesia cuando advertimos que hay una necesidad? ¿O servimos a la iglesia porque estamos dispuestos a lo que se necesite como congregación o como unidad, como cuerpo de Cristo?
Nunca será un problema, dice un comentario, nunca será un problema encontrar una necesidad. Nunca será un problema ante el servicio, nunca será un problema encontrar una necesidad, porque puede ser suplida por el cuerpo de Cristo. Puede ser suplida. Gálatas 5:26. Dice en algunas versiones, no busques la vanagloria, ni te irrites, provocándonos unos a otros o envidiándonos. Aquí hay palabras que podríamos profundizar un poquito. La vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Vanagloria, o sea, que no perdura, pero curiosamente la buscamos. Y dice, no te irrites, provocándonos unos a otros. Bueno, envidiándonos como consecuencia, envidiándonos unos a otros. Ya lo platiqué hace un rato. Pasamos a Gálatas 6:2. ¿Cuál es el mandamiento? Entonces, sobrellevad. ¿Qué significa? Como un sinónimo de sobrellevad. Ayudarse, ayudarse a cargar a mi compañero, al que necesite. Y cumplid así la ley de Cristo. Ahora de este lado, para concluir. Efesios 4:2. Ajá. De este lado, ¿quién me ayuda? Vivan con toda humildad. ¿Somos humildes? Vivan con toda humildad y mansedumbre, o sea, amables, con paciencia, o sea, que seamos tolerantes, es cierto. Es curioso porque esto de paciencia no es de que esté una palabra o un mandato de más, porque el Señor Jesucristo sabía, bueno, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo sabía que en la iglesia íbamos a tener roces, que íbamos a tener que eh, ejecutar o vivir la paciencia. ¿Y cómo se vive? Pues ante las dificultades, ¿no? Ante las intolerancias, no, ante la tolerancia, soportándonos unos a otros en amor, en amor, en amor. Colosenses 3:13. Ujú. Entonces, tolérense y perdónense. ¿Crees que Cristo te tolera? Así como Cristo dice, os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y bueno, esto ya hice un comentario en una predicación donde si Cristo tol- toleró a tu hermano, si Cristo perdonó a tu hermano, porque tú no lo perdonarás y porque tú no lo toleras, gracias. ¿Por qué? O sea, tú eres mayor que Cristo, tu justicia es mayor que Cristo. Colosenses 3:16. Ajá. More en abundancia, habite en abundancia. Ajá. Salmos, cantando con gracia, dice, more en abundancia, instruyéndose, amonestándose, aconsejándose. Cuando nos reunimos tenemos ese fin. Cuando nos reunimos tenemos ese fin de instruirnos, de amonestarnos, de aconsejarnos. De ahí un punto clave, mi hermano. Una vez a la semana vienes a la iglesia. Una vez a la semana. Le dedicas más tiempo de tu vida en la semana a cosas tuyas que a cosas de Dios. De tal forma que cuando termina el servicio huyes y sales rápido, sin detenerte y convivir con tu hermano y buscar la unidad y tener esa comunión que Cristo nos mandó a llevar a cabo, soportándonos, teniendo
la palabra de Cristo en amor, instruyéndonos, aconsejándonos y cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y cantando con gracia. O sea, teniendo un corazón agradecido, de un corazón agradecido, el cual Dios ha hecho mucho por nosotros. Y, y es misericordioso y es paciente. Primera de Tesalonicenses 4:18. Alentaos, animaos, confortarse. Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Igual, ¿no? Animaos, edificaos, así como lo hacéis. Es curioso porque aquí el apóstol le da una florecita a la iglesia, ¿no? A esta iglesia de Tesalónica, que le dice, así como lo hacen, síganlo haciendo. O sea, ¿cómo es la iglesia Ebenezer? ¿Si nos animamos unos a otros? ¿Si nos esperamos cuando salimos de la iglesia? ¿O llegamos temprano para platicar y hablar de las bendiciones que Dios hizo con nosotros? No, familia, lamentablemente llegamos minutos después de que empieza el servicio y nos vamos, si no es que antes, rápido. ¿En qué momento vas a llevar a cabo esto de animarnos, de edificarnos? Perdón, familia, pero yo como parte de los que de repente servimos y nos damos cuenta cómo huyes rápidamente, esto no sería una estrellita para ti, para la iglesia Benecer. ¿Por qué no te quedas? Porque hay beneficios más personales y propios allá afuera. Hebreos 10, 24, 25. Estimularnos al amor y a las buenas costumbres. Estimularnos para que no dejemos de qué. ¿Te molesta cuando mi hermana o mi hermano te dice, oye hermano, vamos a orar? Vamos a orar. ¿Te molesta? ¿Te han dicho? Dilo, dilo, hermano, vamos a buscar al Señor. Para eso nos mandó Dios, para que nos animemos a buscar a Dios, para que nos animemos a tener esa comunión, esa unidad en Cristo que nos puede fortalecer cada día más. Siguiente, Santiago. Y penúltimo. Confesaos vuestras ofensas. Y después dice orar unos por otros. Y primera de Pedro 4:9. Practiquen la hospitalidad. Hospédense unos a otros, sin murmuraciones y sin quejas. Hemos tenido, a Dios gracias, y no es un orgullo ni es para hablar bien de la familia Ebenezer, de la familia Ramírez Torres, como parte del liderazgo y parte de mi padre siendo el pastor. Por los hermanos que llegan de visita, de repente llegan a la casa. Y llegan a la casa y no saben el gusto que es recibir a los hermanos en, en la casa, de hospedarlos. Es cierto, a veces no es tan bonito hospedarlos, porque tienes que ceder muchos privilegios tuyos para que el otro goce. Y esa es la parte que quiere el Señor Jesucristo, que nos desgastemos por la unidad de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es su novia. Ponte de pie, vamos a despedirnos. Gracias, Padre, por este momento de abrir tu palabra y reflexionar en este tema de unos por otros. Sin duda muchos puntos al aire, pero tu Espíritu Santo confiamos que tú nos vas a redarguir y a regresar a tu palabra y a reflexionar en esto y arrepentirnos y cumplir tu voluntad. Ayúdanos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.